Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Jesús iba creciendo en sabiduría. Celebramos hoy la festividad de la Sagrada Familia de Nazaret, que encuentra su marco adecuado en el contexto navideño, como prolongación y consecuencia lógica de la encarnación del Hijo de Dios en la historia de una sencilla familia. Es el primer hogar en el que se inspira la gran familia de Dios, la Iglesia, y también el pequeño núcleo que forma cada familia cristiana, la Iglesia doméstica, como la definió el Papa Juan XXIII, de feliz memoria, el Papa bueno. La familia de Nazaret es decididamente única y es lógico preguntarse si es posible tomarla como modelo para la familia cristiana de hoy. No obstante, su carácter extraordinario y sin ser obstáculo para cumplir su misión, su día a día discurrió como la de cualquier familia humana, entre alegrías, problemas inesperados y sufrimientos. Fue un modelo de amor recíproco y de diálogo, a la vez que una escuela de oración y de apertura a Dios. Su ejemplo sigue siendo punto de referencia para la familia cristiana de hoy. Una mirada atenta a la sencilla y a la vez profunda comunión que reinaba en la familia de Nazaret nos mueve a reflexionar sobre la familia cristiana hoy, en un momento en que la familia en general vive una crisis de identidad. Crisis de identidad. Tampoco es fácil para la familia cristiana vivir la realidad familiar en un mundo que cambia tanto y tan rápido. Un mundo que corre al vértigo, al ritmo acelerado de las redes sociales y de la tecnología de la comunicación. En esta fiesta de la Sagrada Familia damos gracias a Dios porque el Verbo, al hacerse hombre, ha dado un valor infinito y eterno a toda nuestra historia cotidiana, si se vive con amor, en las buenas y en las malas circunstancias, en la alegría como en el sufrimiento. Hoy celebramos, entonces, la Sagrada Familia de Nazaret. Dios eligió a una familia humilde y sencilla para vivir entre nosotros. Mientras contemplamos y celebramos la belleza de este misterio, reafirmamos la dignidad y el valor primordial de la familia y nos preguntamos: ¿cómo está viviendo hoy la familia cristiana en una sociedad donde han surgido diversos modelos de entender esta realidad? Una realidad tan
fundamental de la vida social de la persona, que garantiza su formación emocional, así como los valores que orientan la trayectoria de cada individuo. La comunidad cristiana ha defendido y protegido siempre el valor de la vida entendida según el proyecto de Dios, como una comunidad de vida y amor. Para entrar en la historia humana, Jesús eligió hacerlo en una familia. Es hermoso verle integrado en la red de afectos familiares, naciendo y creciendo en el abrazo y el cuidado de los suyos. Nosotros también venimos de una historia de familia, y la persona que hoy somos, aunque resultado de muchos factores, nace de manera especial del amor que hemos recibido en el seno de nuestra propia familia, con limitaciones, con circunstancias difíciles, con problemas, con crisis, pero ahí hemos recibido la formación, nuestra primera formación humana y cristiana. No es fácil vivir la realidad familiar en nuestro día. La familia cristiana afronta el reto de mantenerse coherente en medio de grandes cambios culturales y sociales. Al desgaste de vivir en un ambiente que minusvalora y rechaza el modo como los cristianos entendemos la vida en familia. Es necesaria mucha serenidad, misericordia y diálogo para afrontar esta situación. A pesar de todo, son muchas las familias que hoy, dentro de los límites propios de la fragilidad humana, se esfuerzan por construir una familia sana y en comunión, intentando reflejar los valores fundamentales de la familia de Nazaret. La oración y la gracia del sacramento del matrimonio, que permanece a lo largo de la historia de la familia, son la garantía para lograr esa añorada aspiración. Una familia en comunión y armonía es uno de los mejores testimonios que los cristianos pueden ofrecer en estos tiempos de confusión. También hay otras familias que atraviesan tiempos difíciles con serios problemas y desavenencias que sumen a toda la familia en profunda tristeza. Otras que lamentablemente han roto definitivamente la comunión. Nuestra actitud ha de ser siempre de comprensión, cercanía y ayuda. En el Evangelio vemos que incluso en la Sagrada Familia no todo va bien. Hay problemas inesperados, angustia, sufrimiento. María y José pierden a Jesús cuando ya es adolescente. Lo buscan angustiados y cuando lo encuentran, su madre le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?». Conocemos la respuesta de Jesús, que María y José no entienden, pero respetan la decisión del hijo que va madurando y con quien deben establecer nuevos lazos de respeto y amistad. La clásica ruptura que se repite en el seno de cada familia cuando los hijos viven las distintas etapas del desarrollo. Los padres de Jesús necesitan tiempo para aprender a conocer a su hijo. Cada día en la familia hay que aprender a escucharnos y comprendernos, a caminar juntos, a afrontar los conflictos y las dificultades en común, porque la felicidad de una familia nace de la dedicación de unos a otros, del afecto y respeto mutuos, de la armonía y de la reconciliación frecuente entre sus miembros. La alegría de una familia es plena cuando cada miembro no busca su propia alegría, sino que piensa en procurársela a los demás, porque la dedicación al bien de todos es la condición de esta felicidad que es un don de Dios. Sin duda que la familia es un hermoso proyecto que se va construyendo, aprendiendo cada día a ser familia. El Papa Juan Pablo II definía la familia como el santuario de la vida, esto es, el lugar donde la vida, regalo de Dios, puede ser propiamente bienvenida y protegida contra los muchos ataques a los que está expuesta.
y puede crecer en un auténtico o con un auténtico crecimiento humano. A lo que hacen eco las palabras del Papa Francisco: si la semilla cristiana es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es concebida y cuidada, es una contradicción tremenda cuando se convierte en lugar donde es rechazada y destruida. Hermosa manera de recordarnos otra tarea ineludible de la familia. ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Nos dice la palabra que es lo que Jesús ha dicho a sus padres. La tradición litúrgica reserva este primer domingo después de la Navidad a la Sagrada Familia de Nazaret. El tiempo de Nazaret es un tiempo de silencio oculto que deja en lo recóndito de esa ciudad de Galilea, desconocida hasta que ese nombre aparece por primera vez en el relato de la Anunciación de Lucas y en el Evangelio de hoy, una carga muy peculiar de intimidades profundas. Es ahí donde Jesús se hace hombre también, donde su personalidad psicológica se cincela en las tradiciones de su pueblo y donde madura un proyecto que un día debe llevar a cabo. Sabemos que históricamente quedan muchas cosas por explicar. Es un secreto que guarda Nazaret como los vigilantes. Nazaret viene del verbo nazar, que significa vigilar o florecer. El nombre de Nazaret sería flor o vigilante. En todo caso, Nazaret, hoy y siempre, es una sorpresa, porque es una llamada eterna a escuchar la voz de Dios y a responder como lo hizo María. Las cosas de mi Padre. Esta escena del Evangelio, el niño perdido, ha dado mucho que hablar en la interpretación exegética para los que hacen una lectura piadosa. Como se puede hacer hoy, sería solamente el ejemplo de cómo Jesús es obediente. Pero la verdad es que sería una lectura poco audaz y significativa. El relato tiene mucho que enseñar. Como diríamos, tiene mucha tela de dónde cortar. Es decir, hay una gran enseñanza que podemos obtener. Es la última escena del Evangelio de la infancia de Lucas y no puede ser simplemente un añadido piadoso, como algunos se imaginan. Desde el punto de vista narrativo, la escena da mucho que pensar. Lo primero que debemos decir es que hasta ahora Jesús no ha podido hablar en estos capítulos, Lucas capítulo 1 y 2. Siempre han hablado por él o de él. Es la primera palabra que Jesús va a pronunciar en el Evangelio de Lucas. El marco de referencia, la Pascua en Jerusalén, como la escena anterior del texto lucano, la purificación, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 2, versículos 22 al 40. Da mucho que pensar. Por eso no podemos aceptar la tesis de algunos autores de prestigio que se han aventurado a considerar la escena como un añadido posterior, reducirla simplemente a una escena anecdótica para mostrar la obediencia de Jesús a sus padres sería desvalorizar su contenido dinámico. Es verdad que estamos ante una escena familiar y en ese sentido viene bien en la liturgia de hoy. El que se apunte a la edad de los 12 años, en realidad, según el texto, podríamos interpretarlo después de los 12, es decir, los 13 años, que es el momento en que los niños reciben su bar mitzvah, que significa hijo del mandamiento, y se les considera ya capaces de cumplirlos. A partir de su bar mitzvah, es ya adulto y responsable de sus actos y de cumplir con los preceptos, las mitzvot. No todos consideran que este simbolismo esté en el trasfondo de la narración, pero sí considero que se debe tener en cuenta.
De ahí que se nos muestre discutiendo con los maestros en el templo al tercer día. Sus padres, habla su madre, estaban buscándolo angustiados. Odinomenoi. En todo caso, las referencias a los acontecimientos de la resurrección no deben dejar ninguna duda. Este relato, en principio, debe ser más a su simbología de la Pascua que a la anécdota histórica de la infancia de Jesús. Por eso mismo, la narración es toda una prefiguración de la vida de Jesús, que termina tras pasar por la muerte en la resurrección. Esta sería una exégesis ajustada del pasaje, sin que por ello se cierren las posibilidades de otras lecturas originales. Si toda la infancia, mejor, Lucas capítulo 1 al 2, viene a ser una introducción teológica a su evangelio, esta escena es el culmen de todo ello. Las palabras de Jesús a su madre se han convertido en la clave del relato. ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Yo no estaría por la traducción, ¿no sabían que debo estar en la casa de mi Padre, como han hecho muchos? El sentido cristológico del relato apoya la primera traducción. Jesús está entre los doctores porque debe discutir con ellos las cosas que se refieren a los preceptos que ellos interpretan y que sin duda son los que al final le llevarán a la muerte y de la muerte a la resurrección. Es verdad que con ello el texto quiere decir que es el Hijo de Dios de una forma sesgada y enigmática, pero así es. Como hemos insinuado antes, es la primera vez que Lucas hace hablar al niño y lo hace para revelar qué hace y quién es. Por eso debemos concluir que ni se ha perdido ni se ha escapado de casa, sino que se ha entregado a una causa que ni siquiera sus padres pueden comprender totalmente. Y no se diga que María lo sabía todo por el relato de la Anunciación, ya que el mismo relato nos dirá al final que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 51. Porque María en en el capítulo 1 y 2, no es solamente María de Nazaret, la muchacha de fe incondicional en Dios, sino que también representa a una comunidad que confía en Dios y debe seguir los pasos de Jesús. Y como la narración de Lucas capítulo 2 versículos 41 al 52 da mucho de sí, no podemos menos que sacar otras enseñanzas posibles. Si hoy se ha escogido para la fiesta de la Sagrada Familia, deberíamos tener muy en cuenta que la alta cristología que aquí se respira invita, sin embargo, a considerar que el Hijo de Dios se ha revelado y se ha hecho persona humana en el seno de una familia, viviendo las relaciones afectivas de unos padres, causando angustia, no solamente alegría, por su manera de ser y de vivir en momentos determinados. Es la humanización de lo divino lo que se respira en este relato, como en el del nacimiento. El Hijo de Dios no hubiera sido nada para la humanidad si no hubiera nacido y crecido en familia, por muy Hijo de Dios que sea confesado, cosa que solamente sucede a partir de la resurrección, aunque se deja claro todo con las cosas de mi Padre. Esto no sucedió sin que haya pasado por nacer, vivir en una casa, respetar y venerar a sus padres y decidir un día romper con ellos para dedicarse a lo que Dios el Padre le pedía. Anunciar y hacer presente el reinado de Dios. Pero romper es un término que puede sonar agresivo y determinante o terminante, por lo que podríamos decir que ha dejado la casa de sus padres para realizar la misión que tenía encomendada, la redención del género humano. Es esto lo que se preanuncia en esta narración antes de comenzar su vida pública, en que fue necesario salir de Nazaret, dejar su casa y su trabajo. Así es como se ocupaba de las cosas del Padre. Mis hermanos, que a todos ustedes
El Señor los bendiga y les dé la paz. Buona domenica a tutti.